Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 25 de mayo, ¿no? Un día patrio aquí en Argentina. El devocional de hoy se titula La influencia de una madre. Y el texto que vamos a leer es Proverbios 31, 27 y 28 y dice así: Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Bueno, muy bien, este pasaje habla acerca de la mujer virtuosa, ¿sí? De la mujer virtuosa. Y sin duda, esta mujer es una mujer que está sobre la economía de una casa. Cuando hablo de economía no hablo solamente de dinero, hablo de todo lo que tiene que ver con la administración de la casa, todo lo que tiene que ver con lo que se produce en la casa, con lo que se hace en la casa, con lo que se genera en el hogar, ¿sí? Y ella está allí como la gran gestora del hogar. Esto es lo que dice aquí Salomón en Proverbios. Por supuesto, ¿no? Este es un modelo que muchos de nosotros hemos vivido en casa, especialmente los que tenemos unos años, donde mamá era, ¿no?, la reina de la casa, pero no la reina porque la hacíamos sentir como una reina, sino porque ella era la que mandaba, ella era la que decidía, era la que tenía todo bajo su control y no había nada que ocurriera en la casa que no estuviera ¿no?, sobre los hombros de ella. Y tal vez, ¿no?, la tarea más importante que la mujer ha desempeñado a lo largo de su historia, ¿no?, en toda casa es el cuidado de los hijos, el cuidado de los hijos, de una manera particular y especial, ¿sí? Incluso en los buenos hogares donde papá está presente y está ahí, el rol de la madre es un rol muy importante en la formación de los hijos. Así que bueno, me gustaría que comencemos nuestro devocional leyendo a MacArthur, ¿sí? Ustedes saben que nos estamos guiando por las lecturas diarias de John MacArthur que nos han sido una bendición y que nos ayudan a entender esto de la verdad de Dios expresada en la Escritura. Está bien, así que vamos a la lectura. Dice: Ana es un ejemplo de la influencia que una buena madre puede tener sobre sus hijos. Nunca una madre estuvo tan dedicada a su hijo y a su hogar. Tenía mucho trabajo: amamantarlo, cuidarlo y ayudarle a aprender las verdades más básicas de la vida y la sabiduría. Le enseñó sus primeras lecciones sobre el Señor e hizo que su casa fuera un ambiente donde él podía aprender y crecer en seguridad. Cuidadosamente dirigió el ritmo de su aprendizaje y le ayudó a modelar sus intereses, ¿sí? Evidentemente, está hablando de la mamá de Samuel, ¿sí? Ana. Esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, ¿sí? Allí comienza con esta historia. Dice: Ana parecía comprender cuán vitales son esos primeros años, cuando se forma el 90% de la personalidad de un niño. Proverbios 22:6 dice esto: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ella preparó a Samuel en todos estos años formativos para una vida de servicio a Dios, el alto llamado al que lo consagró antes de que ni siquiera hubiera nacido. La historia nos dice que ella hizo bien su trabajo. Samuel, obviamente un niño precoz, creció en sabiduría y conocimiento. Aquellos primeros años fijaron un curso en su vida del cual nunca se desvió. La única mancha sobre sus antecedentes se produjo en su vejez, cuando hizo a sus hijos jueces y ellos pervirtieron el tribunal de justicia. Y esto está en 1 Samuel 8, 1 al 3. El fracaso de Samuel como padre fue el único aspecto de su vida que obviamente se debió más a la influencia de Elí, el anciano sacerdote, que al ejemplo de Ana, ¿no? Cuando apareció el varón,
Acá hizo macanas. Bueno, no, por supuesto es un chiste esto, pero en la vida de Samuel fue real. Ana fue la que se dedicó a Samuel y como dice MacArthur, se dedicó a su hijo antes de que su hijo naciera. Ella era estéril, no podía tener hijos. Ella estuvo delante de Dios y mucho tiempo estuvo delante de Dios buscando poder concebir. Una mujer que no podía tener hijos, era una mujer que no podía desarrollarse como mujer. ¿Sí? Y encima, Elcana, que era su marido, tenía otra mujer. Y esa otra mujer sí le daba hijos. Entonces, Ana se sentía totalmente, ¿no? Afectada por esta situación. Se sentía desvalorizada, disminuida, y lo único que a ella la iba a reivindicar era tener un hijo. Por tanto, cuando el Señor se lo dio, ella cumplió la promesa que le había hecho. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Yo sé que nosotros vemos esto que Ana hizo, de dedicar a Samuel a Dios, por causa de justamente su esterilidad. Ella es como que hizo un intercambio con Dios. Bueno, si me das un hijo, después te lo devuelvo, Señor. Pero por lo menos dámelo. Quítame esta vergüenza. Quítame esta afrenta. Hoy en día esto no es así. Ninguna mujer se siente, o por lo menos no la mayoría, se siente avergonzada por no poder tener un hijo. Es más, hay mujeres que deciden no tener hijos y lo hacen como un proyecto de vida. Prefieren dedicarse a ellas mismas. Pero en esta época, no tener hijos era no servir como mujer. Y Ana, ¿no?, va a hacer esto, de decir, Señor, si vos me das el hijo que tanto sueño, que tanto quiero, yo te lo voy a dedicar. Ahora, nosotros debiéramos entender que todos los hijos deben ser dedicados al Señor, porque le pertenecen. Aunque no nos haya costado tener hijos, aunque no hayamos enfrentado el tema que Ana enfrentaba o la situación que Ana enfrentaba. Aunque jamás tener hijos para nosotros haya sido un problema, nosotros debemos entender que esos hijos que Dios nos ha dado, esas hijas que Dios nos ha dado, le pertenecen al Señor. Y que hacer lo que Ana hizo es lo más correcto que un papá o una mamá pueden hacer con sus hijos. Dedicarse a formarlos y hacerlos crecer para que ellos se dediquen al Señor. ¿Está bien, no? Como dice MacArthur aquí, ella lo preparó para el alto llamado que luego Dios le hizo a Samuel. Ustedes van a ver que en la historia de Samuel hay un evento que lo transforma todo y es ese llamado de Dios, cuando él era todavía un niño y vivía en casa de el sacerdote Elí. Si ustedes no conocen del todo la historia, bueno, les pido que vayan al libro de 1 de Samuel, como les dije, y la puedan leer. Pero cuando Dios llama a Samuel, ¿sí? Samuel, bueno, primero tiene ahí un tema de que no conoce la voz de Dios y entonces piensa que el que lo está llamando es el sacerdote. Pero cuando él se da cuenta que es Dios el que está hablándole, él se encuentra preparado para responder, siendo un niño. Él no duda en responderle correctamente a Dios, favorablemente a Dios. Él no duda en comprometer su vida con Dios. Incluso frente a lo que estaba pasando en Israel, estaban viviendo tiempos muy difíciles. Elí y sus hijos estaban haciendo un lío en todo lo relacionado al sacerdocio. Y Dios le dice a Samuel cosas muy duras acerca de lo que iba a pasar en el futuro de la vida del sacerdote, del sumo sacerdote que era Elí, y de los hijos. Así todo él es como que está preparado, y esa preparación de Samuel, sin duda, tuvo que ver con su mamá, con Ana. Ella lo preparó para servir al Señor. Entonces, no creo que esto es algo que debemos preguntarnos nosotros como padres, y es si nuestros hijos están preparados para servir al Señor. Por lo menos si nosotros hemos tratado de hacer esa tarea de prepararlos
para servir al Señor. Y cuando hablo de servir al Señor no estoy diciendo, por supuesto, de que ellos se dediquen a pastorear gente o hacer alguna tarea dentro de la congregación. No estoy hablando de eso. Creo que esto es algo que viene con el tiempo. Pero sí a que ellos tengan en consideración a Dios. Que ellos sepan que Dios es parte de la vida y es la primer parte de la vida. O es la persona fundamental a la que agradar. Para quien vivir. Que ellos crezcan con la mirada de que hay un Dios que los ha amado, que los ha buscado, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por ellos y que ellos necesitan encontrarse con Dios a través de Cristo. Que busquen esto. Por supuesto, ¿no? La vida después va a traer un montón de otras preocupaciones, de otros deseos ¿no? y de otros llamados. Y aquí dice que Dios llamó a Samuel. Bueno, a nuestros hijos también los llaman otras cosas. Aparece el llamado, ¿no? En la vida, el llamado que viene a través de las amistades, el llamado que viene a través de los deseos de la vida, el llamado que viene a través de las preocupaciones. Hay un montón de llamados que no están sobre la vida de nuestros hijos. Pero si los preparamos para oír el llamado de Dios, ellos lo van a poder hacer. En medio de un montón de otras voces que van a escuchar. Y sin duda, ¿no? El rol de los padres tiene que ver con esto. Preparar a los hijos para escuchar la voz de Dios. Y si pensamos en el rol de los padres, debemos entender que en casa debe haber un equipo que trabaja en conjunto para la formación de los niños. Papá y mamá. Y ambos tienen ¿no? capacidades especiales dadas por Dios para contribuir a este aprendizaje que los hijos deben obtener. Los padres son diferentes. La mujer es diferente al varón y tiene capacidades especiales que van a ayudar al hijo en determinadas cosas. Y papá tiene otras. ¿Sí? Tiene otras. Ahora, sin duda, en el modelo que conocemos, la mamá, que es la que está como todo el tiempo en casa, o por lo menos ha sido así en la mayoría de los hogares, es la que tiene un rol esencial y una influencia muy especial en la vida de los hijos. Y tiene que ver con el tiempo que ella puede dedicar a estar con esos niños. Normalmente es mayor al tiempo que le dedica el padre. Entonces, nuestros hijos deben estar formados con una clara idea, y es que ellos sepan quién es Dios y estén preparados para conocer a Dios y para hacerlo parte de sus vidas. ¿Vieron que a veces los padres decimos, bueno, qué sé yo, no sé, cuando él crezca, cuando mi hijo crezca, ya verá qué quiere hacer, si quiere acercarse a Dios o no? Bueno, ya te digo que si pensás así, estás abandonando a tu hijo en esto y seguramente cuando él tome decisiones las va a tomar para el otro lado. No va a desear conocer a Dios, no va a buscar a Dios, ¿sí? A menos que, bueno, que el Señor tenga misericordia, y Él lo hace también. El Señor es muy misericordioso. Pero nosotros no pensemos que eso de abandonar a nuestros hijos y dejar que ellos decidan puede tener algún buen resultado. Y esto lo hemos escuchado hasta de padres cristianos. Personas que dicen, no, yo no voy a influir en la fe de mi hijo, que él tome su decisión. Pero, ¿por qué hacemos eso, no? Si esto es lo que Dios nos pide, que influyamos justamente sobre la fe de nuestros hijos. Que nosotros le demos el camino que nosotros hemos encontrado. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Cuál sería la idea detrás de todo esto? ¿Que ellos empiecen de cero? Si vos estás en un camino que crees es el correcto, ¿por qué no llevarías a tus hijos a ese camino correcto? Entonces, hermanos, hagamos nuestra tarea. Y la mamá en casa es esencial. Si vos como mamá estás pasando mucho tiempo con tus hijos, tenés que entender que ese tiempo debe producir buenas cosas. Y no hay nada mejor que producir, que llevar a los niños delante de la presencia del Señor y enseñarles a obedecer. Y por supuesto, ¿no?
todo el resto de cosas que un hijo debe conocer en casa. Y si sos vos, el papá, el que está mucho tiempo con los hijos, bueno, lo mismo. Está bien, ¿no? Ahora, en este devocional nos hemos centrado en el rol de la madre y hemos hablado de Ana. La influencia, ¿no?, evidente de Ana sobre Samuel permaneció como una fuerza guiadora en su vida, mucho más que el modelo espiritualmente débil de Elí, ¿sí?, del sacerdote, quien después le enseñó, para decirlo así, ¿no?, profesionalmente cómo servir a Dios. Pero sin duda lo que la mamá hizo en los primeros años de la vida de Samuel fue determinante en el carácter de Samuel. Así que hoy influyamos sobre la vida de nuestros hijos, influyamos sobre ellos. Tengo una pregunta para hacerte y es esta, ¿no? ¿Cómo podés demostrar la influencia piadosa en la vida de tu hijo? A ver, para que lo entiendas. ¿Cómo podés influir a tu hijo para que él quiera seguir al Señor? ¿Cómo podés hacerlo? Para que él tenga en consideración a Dios, que no se olvide del Dios de sus padres. Tenemos que encontrar esto y sabiduría del Señor para hacer la tarea. Amén, yo te dejo hoy. Nos vamos a volver a encontrar mañana. Te mando un saludo grande y bueno, mira la vida con ánimo porque el Señor está en su trono.